Muchachos, muy buenas tardes. Nos encontramos en nuestra tercera sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de legislación familia, en donde vamos a tratar de abordar de una manera muy didáctica y de una manera bastante pedagógica lo que es el tema concerniente al matrimonio o a la institución del matrimonio. En, en las semanas anteriores, de manera presencial y pues también en algunas sesiones sincrónicas, pues habíamos abordado diferentes temáticas referentes al derecho de familia, ¿cierto? Habíamos hablado de generalidades, conceptos y de fundamentos constitucionales del derecho de familia. Tema muy importante, puesto que qué mejor que conocer de los aspectos que protegen las prerrogativas constitucionales que protegen esa institución tan importante que es considerada núcleo fundamental de la sociedad. Al igual, pues a partir del desarrollo de ese artículo 42 de la Constitución Política, en el cual pues logramos reconocer que el origen o el nacimiento, más bien, eh, o la forma en la cual se forma, en la cual surge una familia, se hace a partir de situaciones naturales y jurídicas. A raíz de eso, entonces, logramos establecer que una de las formas de surgimiento de la familia como institución jurídica inicialmente es la forma biológica, ¿cierto? Lo natural. Eh, Partiendo entonces de lo que conocemos como el parentesco y la filiación, como temas los cuales abordamos en la sesión sincrónica y además en la clase presencial pasada. Esa podríamos decir que es la formación o el inicio de la familia biológica, es decir, de un vínculo natural que unen a personas que descienden unos de los otros. Entonces, en esa clase, nosotros abordamos lo que fue el parentesco por consanguinidad, abordamos lo que es el parentesco por afinidad y abordamos lo que fue el parentesco que surge de, un, de una institución civil o de un fragmento civil como la adopción. Eso lo hablamos en la clase pasada. El día de hoy vamos a tocar un tema, ¿cierto? Teniendo en cuenta la formación de la familia, pero basados y amparados en lo que establece el artículo 42, pero a partir de formación de familia en ámbitos jurídicos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lectura, si de pronto ustedes tienen allá la Constitución del artículo 42 para que podamos comprender que eh, la ley civil, ¿cierto? La norma civil se desprende o siempre va a desprenderse de lo que establece la norma constitucional. Es decir, la ley, en este caso el Código Civil, es simplemente una interpretación que se le da a la norma constitucional. Vamos entonces a hacer lectura, por favor, del artículo 42 de nuestra Constitución Política, para que podamos entender por qué vamos a abordar de esta manera la clase de hoy. ¿Quién es John Ariza? Por favor, ¿quién es John Ariza? Por favor, que apague el micrófono y se identifique, por favor. Yo tengo abuelo, Mayra. Tú atiendes a mierda que yo tengo. Bueno, entonces, ¿quién hace lectura, por favor, del artículo 42 de la Constitución Política? ¿Quién me colabora?
David. Muchachos, ¿están ahí? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor, ya estaba buscando el artículo. Listo. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley Listo. podrá determinar el patrimonio. Vamos. Gracias, David. Vamos hasta ahí. David ha leído el artículo 42, el cual establece que la familia obviamente es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye, es decir, nace o se forma a partir de vínculos naturales o jurídicos. Ya nosotros hablamos de los vínculos naturales. Al momento de que nosotros abordamos la temática del parentesco, que a su vez se subdivide en parentesco por consanguinidad, por afinidad o parentesco civil, ya abordamos ese tema del parentesco de la familia que nace a partir de vínculos naturales. Hoy vamos a hablar entonces de el nacimiento de la familia, pero a partir de vínculos jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla. Es decir, muchachos, que el tema que nos convoca hoy en esta sesión sincrónica es la institución del matrimonio, donde vamos a encontrar ese tema o ese gran tema que hace parte pues de esta guía de legislación de infancia y adolescencia. Vamos a encontrarlo en su fundamento jurídico en el Código Civil a partir del artículo 113. Supongo que tienen el Código Civil. Obviamente, como ya se los había afirmado, nuestra norma sustantiva, la cual pues vamos a estudiar, es el Código Civil. Pero antes de empezar a hablar del matrimonio, es fundamental, muchachos, verificar qué pasa o qué posibilidades hay. Obviamente, antes de que se configure lo que conocemos como matrimonio, a partir de una figura que se conoce como los esponsales. No sé si de pronto quien tenga la posibilidad de tener el Código Civil a la mano para leer el artículo 110. Los esponsales o desposorios, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente asentada, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y a la ciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicios. Listo. Muchachos, esta figura de los esponsales, como bien lo hemos escuchado, podríamos decir que podríamos asemejarlo a una promesa, ¿cierto? Es una promesa que se hacen mutuamente las personas que en un futuro desean contraer nupcias o contraer matrimonio. Esa figura jurídica de los esponsales, simplemente podríamos decir que es una figura que es netamente formal, netamente, vamos a poner o a decir que es una figura que no tiene una trascendencia en cuanto a consecuencias jurídicas, puesto que esa promesa de matrimonio no acarrea para pues, los posibles contrayentes, en este caso los esponsales, unas consecuencias jurídicas en cuanto a obligaciones posteriores, es decir, con esa promesa de matrimonio, con lo que conocemos como los esponsales, si de pronto uno de los futuros contrayentes o las personas que sustrayeron la promesa o los promitentes, vamos a llamarlos así, en caso de
retractarse de la voluntad de contraer matrimonio, el esponsal, ¿cierto? Que aún desea casarse o quien considere de pronto la posibilidad de que se le haya generado un detrimento patrimonial, no podría iniciar acciones judiciales en contra de esa persona con el fin de que ésta cumpla la promesa de matrimonio, es decir, que se case con él o con ella, o en debido caso de pronto un detrimento o daños o perjuicios por la vía civil tratar de, de solicitar ante un juez de la República que se les resarza, aunque sean resarcidos, pues esos daños causados. Como por ejemplo, ¿cuál? No sé, de pronto el novio le compró un anillo de 10 millones de pesos, ¿cierto? Qué dolor, supongo. Y ese novio que pues a la final no va a casarse, no tendría la posibilidad, obviamente, a partir de la obligación que se causa o de esa promesa, a partir del contrato de esponsales, de reclamar ante pues un juez de la República la devolución del costo más algún resarcimiento por daños y perjuicios por ese daño causado, por ejemplo, del costo de un anillo, de cualquier regalo u obsequio que se haya generado con esa promesa de matrimonio. Esa figura, por lo general, poco se usa, ¿cierto? Simplemente es una figura que está en el Código Civil, ustedes ya ven que lo encontramos en el artículo 110 y por eso es necesario pues estudiarlo. ¿Sabía alguno de ustedes de esta figura de los esponsales? Pues yo la había escuchado, pero pues en clase así de familia también, pero no, o sea, someramente, o sea, porque me dijeron, como dice usted, que eso no se utiliza en No, la no, realidad. pero es una figura que está Sí, y que claro. existe y que aún está vigente. ¿Listo? Entonces, eh, eso es una figura que existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no se usa por, vamos a decirle que es falta de costumbre, ¿cierto? No es costumbre en nuestra cultura que se haga esta clase de contratos o promesas de matrimonio. Bueno, entonces vamos al artículo 113. Vamos entonces a compartir las diapositivas. Unas diapositivas, muchachos. Quiero que por favor se identifique quién es John Ariza y quién es Brian Suárez. Profe, buenas noches. Gira Bueno, Lorena Ortiz. Es que mi teléfono está descargado y me conecto a través de este. ok, Gira, muy buenas noches. Profe, Y Brian es, muy buena, profe, muy buenas noches, Leanis. Lo que ah, pasa, ok, lo que pasa es que me conecté del PC de mi hermano listo. y no me dio tiempo para ingresar mi correo porque tengo el celular también descargado. No te preocupes, sino que era para evitar de pronto algún infiltrado. Ustedes saben de pronto que hemos grabado y vayamos al Facebook o alguna cosa de esa, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos a continuar con la clase. Eh, me agrada que estén acá, me agrada que pues les interese esta tutoría que es bastante importante, ¿cierto? De pronto algún día ustedes o tengan tengan su novio, ¿cierto? Y quieran casarse y tenemos que conocer cuáles son las consecuencias jurídicas de esto que se denomina como el matrimonio. Eh, entonces, muchachos, quiero reiterar nuevamente que la clase del sábado que viene, hasta ahora, sabemos que puede cambiar, puede modificarse, no es, todo no es estable en estos casos o en estos momentos donde hay una inestabilidad por las cuestiones de pandemia. Entonces, hasta ahora la clase o las sesiones que se van a hacer con respecto a la clase del sábado serán virtuales. Obviamente, esto es a raíz de que
hay unos viajes que hacen ustedes a sus fincas o con familiares, al pueblo, ¿cierto? Y a raíz de eso, muchachos, hay el temor de que como vamos al pueblo o como vamos a la finca, se traiga lo que es el virus. Entonces se va a dejar esta semana virtual con el fin de que pues si ustedes llegan con alguna clase de situación o molestia en su salud, pues la pasen en su casa. Vamos a esperar a ver de pronto cómo se modifica o se va modificando eso. Ojalá tengamos la oportunidad de dar la clase de manera presencial, puesto que los alimentos, el derecho a alimentos es un tema bastante importante. Pero eso no quiere decir, muchachos, de que aquí no se haga el esfuerzo por parte del suscrito y de ustedes pues, para poder llegar a nuestros objetivos. Entonces, muchachos, matrimonio. Entonces, vamos a compartir las diapositivas, vamos a compartir la pantalla. Muchachos, ¿están viendo la pantalla? Afirmen o nieguen, muchachos. Silencio administrativo positivo o negativo. En este caso será negativo. Muchachos, ¿ven las diapositivas? Sí, profe. Bueno. Entonces, muchachos, nos encontramos dentro de la guía de aprendizaje de legislación familia. El tema que vamos a tratar hoy es la institución del matrimonio. Es decir, una de las formas, ya hicimos lectura del artículo 42, de formación, surgimiento, origen del matrimonio, pero a partir de vínculos jurídicos, de vínculos que no son naturales. Recordemos que los vínculos naturales son el parentesco y la filiación. Entonces, el matrimonio lo encontramos regulado a partir del artículo 113 de nuestro Código Civil. Este es nuestro fundamento jurídico. ¿Qué es el matrimonio? Vamos entonces a hacer lectura del artículo 113. ¿Quién me colabora, por favor? David. ¿Cuál artículo, profe? Artículo 113. El Código Civil. Sí, señor. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Listo. Muchachos, el artículo 113 tiene unas características, pero antes de explicarlas, tenemos que afirmar y tenemos que entender que el matrimonio es el origen legítimo de la familia, ¿cierto? Esos vínculos naturales del parentesco tienen siempre como origen o como institución previa, ¿cierto? Uno antes, bueno, anteriormente, para poder conformar una familia inicialmente tenía que estar, o tradicionalmente se tenía que estar en la institución del matrimonio, y a partir de esa unión, ¿cierto? De esa unión entre dos personas, pues nacían o se creaba lo que era el vínculo, pero a partir de origen natural, es decir, se daban o se tenía como fruto pues a los hijos. Esos hijos por lo general siempre se encontraban
no vamos a decir que en matrimonio, pero siempre en la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, la teoría principal en la que nos basamos es que el origen legítimo de la familia es dentro del matrimonio, en cuyo seno nacen vínculos de afecto entre los cónyuges y los hijos, ¿cierto? Y la familia como institución jurídica también está impregnada de características morales, educativas y religiosas. Los religiosos, muchachos, también tienen mucho que ver en estas cuestiones del matrimonio, puesto que hoy en día, y pues a partir de hace mucho tiempo, conocemos que hay una forma de matrimonio religioso, ¿cierto? Y que el matrimonio religioso tiene unas características un poco diferentes a las del matrimonio civil. Entonces, el matrimonio como institución jurídica tiende a mejorar o al mejoramiento de las conductas individuales y sociales. Siempre, pues el matrimonio lo que causa o con las consecuencias del matrimonio es mejorar las conductas individuales y sociales, puesto que es una sociedad en donde se caracteriza, ¿cierto? A partir de lo que conocemos como el artículo 113, perdón, de que el hombre, ¿cierto? El hombre y la mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. El auxilio mutuo es una de las características de la institución del matrimonio. El ser humano, por su propia condición, muchachos, necesita de un acompañante, de un compañero, de una compañera, o como lo llamamos hoy en día, de una pareja. La naturaleza del hombre no es estar solo. La naturaleza del hombre siempre tiende o tiene la tendencia a estar acompañado por obviamente, por una persona, y a partir de esa unión, pues llegan pues las otras personas que son miembros, como los hijos de la familia. Bueno, la institución del matrimonio tiene una proyección sociológica jurídica, muchachos, en la cual se coloca en la aptitud de reconocer que lo esencial del matrimonio, ¿cierto? Es la unión marital. Cuando hablamos de marital, nos referimos a la unión, obviamente, de un hombre y una mujer, de esposos, de unión de nexo, en la cual la idea o la característica es tratar de sobrevivir, de auxiliarse y de tener una relación de marido y mujer. Vamos entonces a tratar entonces de desglosar estas características del artículo 113, muchachos. Pero entonces, ¿qué es el matrimonio? Antes de llegar a este aspecto, ¿cierto? De poder desglosar qué dice el artículo 113. La palabra matrimonio tiene variedad de sinónimos conforme a las diferentes costumbres y a ordenamientos jurídicos. Así, en el sentido de matrimonio como acto, ¿cierto? Porque el matrimonio es un acto, podríamos decir que en el ordenamiento jurídico colombiano, el matrimonio, se fueron las diapositivas, muchachos. Vamos a ver. El matrimonio es un contrato, vamos a suponer que es, vamos a afirmar más bien que es un negocio jurídico. El matrimonio es un contrato solemne, es decir, es una unión, ¿cierto? Que se hace a partir de un negocio jurídico, de un contrato que tiene unas características, que tiene unos elementos de validez y de existencia como cualquier contrato, y que además tiene unas consecuencias jurídicas. Y esas consecuencias jurídicas son las que vamos a ver más adelante. Entonces, como por ejemplo, la palabra cónyuge, ¿cierto? Que viene de cónyugum o de yugo común,
¿cierto? Cuando hablamos de cónyuge es la persona a la cual nos estamos atando, a la persona con la cual pues estamos teniendo un yugo común. Cuando hablamos de matrimonio y suena un poco, vamos a decir, suena un poco a risa, ¿cierto? Pero el matrimonio es eso, el matrimonio es un nexo, un vínculo, una relación que tú formas o que se forma con otra persona en donde vas a tener unas responsabilidades y unas obligaciones y unas consecuencias jurídicas que nacen a partir de ese acto jurídico. Bueno, el matrimonio entonces, muchachos, es la sociedad entre un hombre y una mujer. Ya ustedes saben, y eso lo han escuchado en diversas noticias, que a partir de la de una modificación jurisprudencial, ya las personas del mismo sexo pues pueden tener o celebrar matrimonio, pero por vía civil, no por vía de matrimonio religioso, pero sí por vía civil, y eso también acarrea unas consecuencias jurídicas que vamos a ver más adelante. Es una sociedad, obviamente, entre un hombre y una mujer, con las circunstancias que les acabo de decir, que se unen para perpetuar su especie. Muy importante. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 113 nos habla de que el contrato, el matrimonio es un contrato solemne, ¿cierto? Es decir, es un negocio jurídico que ya vamos a explicar cuáles son sus elementos de existencia y de validez, y que, por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin, primero, de vivir juntos. Segundo, la procreación. Muchachos, uno de los fines más importantes, y eso lo vemos en el artículo 113 del matrimonio, es la procreación, la perpetuación de la especie. Eso quiere decir que nace lo que se conoce como la cohabitación. ¿Qué es la cohabitación? La cohabitación es el hecho o las circunstancias de tener relaciones sexuales, pero obviamente dentro del matrimonio, con el fin de procrear, con el fin de procrear la especie humana, de dar a luz a hijos. Esa es, muchachos, una de las características u objetivos del matrimonio como institución jurídica. Además, pues obviamente, de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente. Como lo vemos acá, los fines del matrimonio son la comunidad de vida, mutua asistencia física y espiritual, procreación y crianza, educación de la prole, es decir, de la descendencia. Entonces, de allí del matrimonio, ¿cierto? Y de esa procreación se desprenden muchos derechos u obligaciones como los alimentos. ¿Qué características tiene el matrimonio? La unidad, ¿cierto? Es decir, ese nexo que existe entre el hombre y la mujer, pero además en Colombia encontramos como característica que en el matrimonio se entiende que debe ser monogámico. ¿Qué creen ustedes que es eso de la monogamia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice Leanis? A ver, ¿qué es eso de monogamia? Profe, pues, no sé qué es. ¿Qué me dice Margarita? No sé, profe, que se prohíbe algo, ¿no? No lo tengo claro. ¿Qué me dice Víctor? ¿Está por ahí Víctor? ¿Qué dice por acá en los comentarios? Dice monogamia, pareja, habré mujer, no sé, no entiendo qué quiere decir. Eh, ¿Quién me dijo que era John Ariza? Bueno, ¿qué me dice David? A ver.
Repítame la pregunta, profe. Porque no ¿Qué es entendí. eso de monogamia? La monogamia. La monogamia, si no estoy mal, es el hecho de que una persona, hombre o mujer, decida estar, digamos, en convivencia o generar una relación afectiva y sentimental con otra, pero solamente con esa persona. Por eso monogamia, para que no se venga a confundir con Exacto. poligamia. Ni poligamia, ni bigamia, ni nada, ¿cierto? Es decir, Exacto. cuando hablamos de monogamia, nos hablamos a que una de las, y eso vamos a verlo ahorita, una de las causales de divorcio es la infidelidad, ¿cierto? Y como es una de las causales, quiere decir que la bigamia o la poligamia está prohibida y solamente se entiende que debemos ser monogámicos, es decir, si estamos con una persona, es decir, solamente tenemos que estar con esa persona. Pero acá en Colombia, pues, muchas personas son o bigámicas o poligámicas, es decir, son infieles, tienen 4, 5, 6, 7 parejas, ¿cierto? Eso es la monogamia, es la responsabilidad, vamos a decirlo así, o la obligación de que si estás en matrimonio, no puedes andar con 2 o con 3, ¿cierto? Si es así, si eso es así, y tú te encuentras en la institución del matrimonio, es decir, te encuentras casado, si tú eres bigámico o perro o como lo quieras llamar, y te descubren, ¿cierto? Porque todo en Colombia es probado a partir de la prueba, esa pareja podrá iniciar acciones legales, ¿cierto? A partir de un proceso de divorcio para, a partir de la infidelidad, como causal dentro del divorcio, para romper o disolver ese vínculo matrimonial. Y esa disolución del vínculo matrimonial a partir del divorcio trae unas consecuencias jurídicas bastante complejas. Entonces, si eres infiel y estás dentro del matrimonio, entonces prepárate porque puedes estar inmerso en un proceso de divorcio. Porque acá no se permite de que tengas 3, 4, 5, 6 o 7 mujeres. O incluso también es posible que la esposa pues tenga 5, 6, 7, 8 pues, parejas hombres, ¿cierto? Eso no, no discrimina sexo, ni raza, ni nada de eso, ¿cierto? El matrimonio es considerado como institución, es decir, como base social o núcleo fundamental de la sociedad, obviamente, a partir de principios y valores, pero también, muchachos, es un contrato, lo que yo les quiero decir. Si ustedes incurren en una de las causales que vamos a hablar ahorita, de divorcio, van a tener unas consecuencias jurídicas, porque el matrimonio es un contrato y como contrato, si lo incumples, tienes que acogerte o prepararte para las consecuencias jurídicas. Claro, a ese punto, muchachos, dudas, preguntas. Entonces, el artículo 113 me dice, el matrimonio es un contrato que genera unas obligaciones como contrato, ¿cierto? Al ser un contrato, no es solo una institución, sino que también es un suceso que parte de un negocio jurídico entre dos personas y que además produce efectos jurídicos y que los fines o las finalidades es vivir juntos, procrear, es decir, cohabitar, tener relaciones sexuales con el fin de procrear, aunque hoy en día pues muchas veces es por placer, y auxiliarse mutuamente. Esos son, muchachos, los fines o las características que tiene el matrimonio. Es un contrato, no es una institución solamente, es un contrato. Y como contrato genera unas obligaciones. Claro eso, muchachos, afirmen o nieguen. Claro eso, David. Sí, señor, claro que sí. Bueno, vamos entonces a estudiar el matrimonio como contrato, es decir, como negocio jurídico. Como negocio jurídico que tiene unas consecuencias jurídicas.
Pero además de tener unas consecuencias jurídicas, tiene unos requisitos de validez, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos de validez? El consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes es uno. Es decir, a mí no me pueden obligar a casarme. No puede haber uno de los vicios del consentimiento, que es la fuerza, ¿cierto? A mí en la iglesia o en la notaría o en el juzgado no puede ir el papá de X, de fulanita, con una escopeta a decirte tienes que casar con mi hija. No, no puede hacer. Para que sea válido el matrimonio como contrato solemne, tiene que existir consentimiento libre y espontáneo de ambos contrayentes. Segundo, capacidad de los futuros esposos, ¿cierto? Es decir, ser capaces. ¿Quién se considera capaz? Las personas mayores de 18 años. Hay una excepción. Los menores de edad, a partir de los 15 años, se pueden casar, pero con autorización de los padres. Vamos entonces a hacer lectura, muchachos, del artículo 115. Primero el 115, a ver, vamos a leer los fundamentos jurídicos. ...115, muchachos. El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente en la forma y con solemnidades y requisitos establecidos en este código, y no producirá efectos civiles y políticos. Si en su celebración se contraviniera a tales formas, solemnidades y requisitos, tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano. Los acuerdos de que trata. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces vemos, muchachos, el artículo 115, entonces, es el fundamento jurídico que nos dice, tiene que existir para que sea válido un contrato, es decir, que no haya una nulidad posterior, porque la invalidez, vamos a decirlo así, produce nulidad. Se necesita libre y mutuo consentimiento de los contrayentes. Primero, es decir, si el padre o la madre va con un revólver, ¿cierto? O hay alguna circunstancia que vicia mi consentimiento, error, fuerza o dolo, ¿cierto? Ese matrimonio posteriormente podría ser viciado de nulidad por vicios del consentimiento. Además, debe ser celebrado ante el funcionario competente, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, la capacidad, vamos entonces a hacer lectura del artículo 116. A ver, David. Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente. 117. Los menores de edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto o se hallara impedido para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro. Listo. Eso obviamente es igualmente proporcional, vamos a decirlo así, a título de expresión matemática para el hijo adoptivo. Es decir, el padre adoptivo y el hijo adoptivo, si es menor de edad, podrá otorgar el permiso para casarse. ¿Listo? Entonces, muchachos,
para que un matrimonio sea válido, ¿cierto? Es decir, no se genera una nulidad posterior, tiene que existir el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Y además, estos deben ser mayores de edad o si son menores, tener autorización de sus padres. Y además, obviamente, pues celebrarse ante una autoridad competente, porque si me voy a casar ante el tendero, eso no será válido, ¿cierto? Si me voy a casar ante el presidente, tampoco será válido. Hay autoridades competentes para realizar el matrimonio. Claro eso, muchachos. Pregunto, vamos a ver a quién me pregunto. Margarita, ¿entendiste eso de los requisitos de validez? Sí, señor. Si yo me voy a casar, ¿dónde tengo que casarme? ¿Cómo? Si yo quiero casarme en algún momento, ¿cierto? No ahora. ¿Dónde tengo que casarme? ¿Qué tiene que suceder para que eso sea válido? ¿Dónde quién tengo que acudir? Pues a un notario, a la Bueno, notaría. ante una autoridad competente, ¿cierto? Competente, sí, señor. Muy bien, entonces sí están atentos. Quería corroborar eso. Bueno, muchachos. Anteriormente, muchachos, obviamente esto para el caso del matrimonio religioso todavía es exigente, ¿cierto? O se exige la diferencia de sexo, es decir, que sea hombre y mujer, un matrimonio heterosexual. En la ley civil eso se modificó, ya las personas del mismo sexo pueden contraer nupcias. Requisitos de existencia, los que ya vimos acá, diferencia de sexo, consentimiento de los contrayentes y presencia de la autoridad. Muchachos, eso también hace parte, pues, para que sea válido y existente. Bueno. Muchachos, el matrimonio como institución produce varios efectos jurídicos, ¿cierto? Unos efectos personales que se refieren a derechos y obligaciones que surgen entre los cónyuges y unos efectos patrimoniales que se relacionan al surgimiento de lo que conocemos como la sociedad conyugal. Muchachos, los efectos personales son derechos y obligaciones, es decir, guardar fidelidad, respeto mutuo, la procreación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Obligaciones incluso alimentarias, perdón. Pero además, otro efecto, además de los personales, son los patrimoniales, es decir, lo oneroso, la platica, el dinero, ¿cierto? Esos bienes, ¿cierto? Ese dinero que, que hay entre la pareja, ¿cierto? Se le denomina, o ese patrimonio se le denomina sociedad conyugal, es decir, el dinero que hace parte de esa sociedad conyugal. Bueno, entonces muchachos, los efectos son personales y patrimoniales. Bueno, entonces vamos por acá. Obligaciones y derechos de los cónyuges. Ya les había dicho. La cohabitación. Es decir, la cohabitación refiere a las relaciones sexuales, así tal cual como se los estoy diciendo, muchachos, no se alarmen, ¿cierto? La cohabitación refiere a, a las relaciones sexuales, pero esas relaciones sexuales se
o tienen como finalidad la procreación del ser humano, la procreación de la especie humana. Diferente a lo que se ve hoy en día, ¿cierto? Que se siente o que se realiza por, por placer, o, ¿cierto? La finalidad dentro del matrimonio es la procreación. La fidelidad, el respeto de la pareja dentro del matrimonio, claro está, ¿cierto? Si se encuentran en matrimonio, una de las obligaciones y derechos es la fidelidad. Muy importante. Y además el socorro y la ayuda mutua. Bueno. Vamos a hablar de las causales de nulidad del matrimonio. A ver. Vamos al artículo 140. En el artículo 140 vamos a encontrar las causales de nulidad del matrimonio, es decir, cuando el matrimonio no ha sido válido, ¿cierto? Se genera una invalidez que puede ser saneable o insubsanable. Artículo 140. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos; cuando se ha contraído entre un varón menor de 14 años y una mujer menor; o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor que de aquella edad; cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento de quienes hayan impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Cuando se ha contraído Vale, continúa. Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad, bien sea a que la fuerza se cause porque el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio si después de disipada la fuerza se ratifica el matrimonio con palabras expresas o por la sola cohabitación de los consortes. Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer por haber sido esta robada violentamente, a menos que se consiente en él, estando fuera del poder del raptor. Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior. Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendiente y descendiente o son hermanos. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fuera esposa del adoptante. Cuando respecto del hombre o de la mujer o de ambos estuviera subsistente el vínculo de un matrimonio anterior. Listo. Entonces, muchachos, vemos que en el artículo 140 el matrimonio no producirá efectos, es decir, puede que haya nacido la vida jurídica porque hay una existencia del mismo, pero no va a producir efectos cuando se incurren las siguientes causales. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a algunas de las más importantes. Cuando no hay consentimiento, es decir, se fuerza o se forza a uno de los contrayentes, es decir, hay un vicio de consentimiento a causa de la fuerza. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, es decir, si hay en algún momento una adopción, ese padre adoptante con la hija adoptiva no pueden contraer matrimonio. O cuando ambas estuvieran o subsista un vínculo anterior de matrimonio, es decir, aquí en Colombia el matrimonio doble no se puede. Si usted se quiere casar nuevamente por la vía civil, tiene que divorciarse. Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, es decir, está obligando usted a la mujer, ¿cierto? Y que a raíz de eso
de ese consentimiento ha sido porque usted se ha robado a esa mujer, ¿cierto? Ahora, eso de que de robarse a la mujer, eso se veía era antes, con violencia, claro está. Ahora, si luego de eso, la mujer consciente, la mujer que fue robada, vamos a decirlo así, por no decir secuestrada, ¿cierto? Porque eso es un delito, le gusta el raptor o se enamora del raptor, lo que conocemos como el síndrome de Estocolmo, pues ese matrimonio será válido, muchachos, porque ella ya posterior a ello consiente ese matrimonio. Cuando los contrayentes están en la misma línea ascendiente y descendientes o son hermanos, es decir, entre hermanos no puede haber matrimonio, ¿cierto? Es decir, ustedes recuerdan la línea del parentesco entre padre e hijo, padre e hija, ¿cierto? No se pueden casar, hay una prohibición, es nulo ese matrimonio, no produce efectos jurídicos, es decir, no nace a la vida ni siquiera una sociedad conyugal entre personas que se casen de esa manera. Cuando se ha contraído entre un varón menor de 14 años, es decir, que sea impúber, que sea incapaz, y una mujer menor, muchachos, en el artículo 140 ustedes tendrán las causales de nulidad, es decir, que no va a producir efectos jurídicos del matrimonio. Claro eso, muchachos. La nulidad quiere decir que no va a producir efectos jurídicos. Puede que exista, puede que se celebre el matrimonio, pero no va a producir efectos jurídicos. Hay unas nulidades que son subsanables, muchachos. Hay unas nulidades que son subsanables. Vamos a leer, por favor, David, que es mi lector hoy. ¿O quién más tiene el Código Civil para no desgastar tanto a David? ¿Quién levanta la mano? Vamos, David, entonces, artículo 141. No, saneamiento. No habrá lugar a las disposiciones de los incisos 13 y 14 del artículo anterior si el matrimonio es autorizado por el ascendiente o ascendientes cuyo consentimiento fuere necesario para contraerlo. Bueno, esas fueron derogadas. Esas fueron derogadas. Vamos con... A ver. Ustedes saben que ya no existen en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Bueno, vamos a leer el artículo 142, David, por favor. Nulidad por error. La nulidad a que se contrae el número 1 del artículo 140 no podrá alegarse sino por el contrayente que haya padecido el error. No habrá lugar a la nulidad del matrimonio por error si el que lo ha padecido hubiere continuado en la cohabitación después de haber conocido el error. Es decir, que si te engañaron, pero después continuaste en cohabitación, ya ese matrimonio continuará con sus efectos. ¿Listo? Es decir, hubo un error en alguno de los contrayentes, pero después te gustó, ¿cierto? Quiere decir que el matrimonio sí va a producir efectos jurídicos. Primero no querías, pero después te terminó gustando o te terminó, pues, terminaste consintiendo ese vínculo y por ende, pues va a tener efectos jurídicos. ¿Qué nulidades son saneables, muchachos? Son las que pueden subsanarse por renuncia de los que tienen derecho a pedirla, es decir, la nulidad o por el transcurso del tiempo. A ver. Tienen su origen en vicios del consentimiento, el error de la violencia, es decir, si de pronto, como les había dicho, si usted es raptado o raptada, ¿cierto? Porque no solamente la mujer es la raptada, y a usted le termina gustando el raptor, se sanea o es saneable esa nulidad, ¿cierto? Bueno.
Profe, y el dolo no está ahí porque ajá, yo sé que los vicios de consentimiento son error, fuerza y dolo. El error, la fuerza y el dolo. Ah, Ya pero el vamos a dolo hablar, sí se mete ahí. ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar primero del error, porque los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo, como lo dice David, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando del error, porque el error, ¿cierto? O esa partecita de la que te hablo es simplemente el error, es decir, hubo un error en uno de los contrayentes. Bueno, vamos a ver. Entonces será nulo el matrimonio cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de una de ellos, lo que ya habíamos hablado. El error puede ser sobre la identidad física de los contrayentes y en este caso se excluye totalmente el consentimiento y solo sería posible en el matrimonio del ciego o de quien estuviera en estado de inconsciencia, ¿cierto? Entonces usted estaba inconsciente y de alguna manera o está ciego, ¿cierto? Y de alguna manera pues se celebró ese matrimonio. Error sobre la identidad civil o jurídica de los contrayentes. Errores sobre las cualidades esenciales de las personas de los contrayentes. Y en este caso debe tratarse de errores inherentes a la personalidad de uno de los contrayentes. Debe tratarse de un error grave o determinante. Y ha de tratarse de la ausencia de calidades no conocidas por el otro cónyuge. Es decir, muchachos, son estas las características que deben existir para que exista error en el matrimonio. Y ese error se ha utilizado como una causal de nulidad del matrimonio. La fuerza. Entonces ya aquí estamos hablando de que es una causal de nulidad cuando se ha contraído el mismo, ¿cierto? Por fuerza o miedo, que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad. Es decir, te están obligando a causa de fuerza para contraer las nupcias. Si después de disipada, ¿cierto? Esa fuerza o miedo, se ratifica el matrimonio con palabras expresas o por la sola cohabitación de los consortes, entonces se disipa eso de que será nulo el matrimonio. Es decir, si posterior a ello desaparece la fuerza o no se expresa, ¿cierto? O se ratifica con palabras expresas, el matrimonio seguirá surtiendo efectos jurídicos. Hay que tener en cuenta que la nulidad debe ser solicitada. La nulidad debe ser solicitada, pero en algunos casos también se ratifica solamente con el paso del tiempo. La nulidad por falta de capacidad, es decir, cuando se celebra entre personas que no son mayores de edad o que siendo menores no ha existido un permiso por parte de los padres. En ese caso, ¿cierto? Habrá una nulidad por falta de capacidad. Bueno. Bueno, muchachos, estos han sido, ¿cierto?, las causales de nulidad. Entonces vemos que en esto no está el dolo, como lo decía David, ¿cierto? Solamente el error y la fuerza. Vamos entonces ahora a hablar, muchachos, de las autoridades competentes ante las cuales se puede realizar el matrimonio, ¿cierto? Para que tenga plena validez ese matrimonio. Primero, hay que tener en cuenta que se puede realizar ante un juez de la República. ¿Quién ha ido a un juzgado, muchachos? ¿Quién de ustedes ha ido a un juzgado? Yo.
Tú fuiste a un juzgado y ¿a qué fuiste? Pues yo estaba haciendo el consultorio jurídico eh, en el Tribunal Superior y Ujú. después me pasaron para el Palacio de Justicia. ¿Estabas en Tribunal Superior en qué sala? Sala civil, Sí, civil, familia laboral. en la sala civil familia laboral. Sí, señor. En la sala civil familia laboral no celebran matrimonios, celebran en los juzgados de pequeñas causas y en los juzgados municipales. ¿Alguna vez has ido a un juzgado civil municipal o No, uno no, de pequeñas causas? tampoco, no, de eso no. ¿Quién ha ido a un juzgado de pequeñas causas o civil municipal? Bueno, cuando tengan la oportunidad de ir a un juzgado de estas calidades que yo les estoy mencionando, se darán cuenta que en esos juzgados celebran matrimonio, ¿cierto? Si usted hace la solicitud como una demanda normal, ¿cierto? Y usted, el juez, tiene la capacidad, es una autoridad competente y facultada por la ley para casarlo, ¿cierto? Usted va allá y sale casado. El juez celebra matrimonio. Es una de las autoridades competentes para celebrar matrimonio. Ante el notario, también es posible, muchachos, que se puedan casar ante un notario, es decir, en una notaría de un círculo, ¿cierto? Círculo notarial, por ejemplo, aquí en Montería. Si ustedes van a la notaría, van a ver que muchas veces llegan allá a celebrar matrimonio, llega la señora, ¿cierto? La futura señora, con su vestido de novia, y el señor, bien elegante, a casarse. ¿Quién aquí es casado? Margarita, tú me dijiste que eras casada. Sí, señor. ¿Dónde te casaste? En la notaría tercera creo que fue. Notaría No tercera, recuerdo. la que queda allá en el centro. Sí, señor. Y fuiste con tu vestido blanco y todo, ¿cierto? No. No. Bueno, también pueden casarse, y obviamente no con las formalidades, pues cada quien se casa como quiere, ¿cierto? No es un requisito, pues, casarse con vestido blanco. Eso son más que todo tradiciones. Pero sí hay personas que ustedes ven llegando allá vestidos para la ocasión. Entonces, ante el juez, ante el notario. Y obviamente, muchachos, hay, como ya se había hablado anteriormente, hay autoridades canónicas, es decir, los curas, ¿cierto? Los padres pueden ejercer o como autoridad para casar las personas, para poner en matrimonio o celebrar matrimonio. Es decir, puede ser matrimonio religioso, matrimonio ante notario o matrimonio ante los jueces. Esto lo habíamos hablado. ¿Qué efectos trae la nulidad? Vamos a leer el artículo 148, David, por favor. David, Disculpe, pero es que estoy buscando el código civil, se me cerró. dale, no te preocupes. ¿Qué artículo es, profe? Disculpe. Artículo 148. Efectos de la nulidad. Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resulten del contrato del matrimonio. Pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá este la obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento. Muy bien. Entonces vemos que los efectos de la nulidad del matrimonio, lo que habíamos hablado ahorita, es la cesación de los efectos, ¿cierto?, que haya producido el matrimonio. Eso hay que tenerlo muy en claro. Bueno, vamos a ver, esto no lo vamos a estudiar ahora. Bueno,
Muchachos, ¿les quedó claro esto del matrimonio como institución jurídica y como institución social, como institución inclusive patrimonial, ¿cierto? Porque recuerden que el matrimonio tiene también unas consecuencias personales, pero también patrimoniales. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Profe, la pregunta que yo no escuché, se me cortó la comunicación. ¿Los vicios de matrimonio solamente son entonces error El y fuerza? error y fuerza. ¿El dolo no? El dolo no entra dentro de las causales de nulidad. Listo, gracias. Bueno, ¿los demás tienen alguna pregunta? ¿Todo claro, muchachos? Bueno, entonces lo tomaré como silencio administrativo positivo, en este caso. Vamos entonces a continuar con el divorcio. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer lectura entonces del artículo 152, por favor. Causales y efectos de la disolución. El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia. En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas correspondientes al ordenamiento religioso. Listo. Entonces, vemos, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de divorcio, quiere decir que el divorcio, muchachos, como institución, es una de las formas de disolución del matrimonio. ¿Es cierto? Si nosotros hacemos un mapa conceptual, si tuviéramos la posibilidad de en un tablero hacer un mapa conceptual, el tema principal sería disolución del matrimonio. Y se subdividiría en que una de las formas de disolución del matrimonio primeramente es la muerte real o presunta, es decir, la muerte. Si uno de los contrayentes o uno de los cónyuges, en este caso, perdón, no contrayentes, sino cónyuges muere, se disuelve el matrimonio. ¿Listo? Pero, además de la muerte, que es una causal de disolución, hay otra forma, muchachos, de disolver ese matrimonio, que es a partir del divorcio judicialmente decretado. Ahora, eso es judicialmente decretado. Hay otra forma de hacer un divorcio, de realizar un divorcio, que ya lo vamos a ver más adelante. Cuando se trata de matrimonio religioso, ya no se llama divorcio. Se denomina cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Es decir, que cuando usted se encuentra casado por la iglesia, vamos a decirle así, usted no va a iniciar un proceso de divorcio, usted va a iniciar un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. ¿Claro eso, muchachos? ¿Sí están entendiendo esta partecita? Voy a repetir, porque no lo escuché bien. ¿Sí vamos entendiendo de qué se trata esto de la disolución de Sí, los efectos del matrimonio? sí, Que una de las formas de disolver, primeramente y la más importante para nosotros, es el divorcio, pero también se disuelve a partir de la muerte de uno de los cónyuges, ¿cierto? Es decir, disolución es igual, vamos a ponerlo así, disolución es igual a muerte o divorcio. Claro eso, muchachos. Y el divorcio, cuando no solamente es civil, cuando existe un matrimonio religioso, es decir, por la iglesia,
se le denominará cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, porque el matrimonio religioso también produce unos efectos civiles. Claro eso, muchachos. Ojo que esto puede salir en el examen. Bueno. Vamos a ver, vamos a hablar del divorcio. Entonces, las causales para la disolución, muerte o divorcio. Y si hay matrimonio religioso, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Vamos entonces al artículo 154. Son causales de divorcio las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. El Cónyuges, grave... ¿Cómo? cónyuges, no cónyuge, cónyuges. De ahora en Cónyuges, adelante, cónyuges, sí, cónyuges. señor. Vamos a utilizar, y esto lo hago pues para que seamos técnicos, ¿cierto? De una manera amable y eso. Cónyuges, cónyuges. Cónyuge. Ok. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper, pervertir al otro o a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. La separación de cuerpo, judicial o de ellos, que haya perdurado por más de 2 años. El consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Listo. Bueno, muchachos. Ya hablamos de que el término general es disolución del matrimonio, ¿cierto? Disolución del matrimonio. Y vimos que una de las causales es la muerte. Si te mueres, el matrimonio se disuelve automáticamente y por ende es necesario pues ya iniciar las acciones judiciales de las cuales vamos a hablar más adelante. Yo quiero poner en consideración de ustedes la posibilidad de que hagamos una sesión para hablar de la unión marital de hecho, ¿cierto? Porque veo que el tema es bastante amplio. Entonces, yo no sé, de pronto ustedes tengan la posibilidad o qué día me dicen ustedes y nos reunimos, muchachos. Terminamos esto de matrimonio y entonces ya la unión marital de hecho, que es otra forma de unión, la veríamos entonces, no sé, ustedes me dirán, ¿quién propone? Yo propondría el día sábado, que es el día de la clase. Podríamos ponernos de acuerdo, a ver si de pronto en la tarde nos podríamos reunir. Pero entonces hablemos de eso más adelante o hablamos por el grupo de WhatsApp a ver en qué concepto quedamos, muchachos. Entonces, como estamos hablando del divorcio, ¿cierto? Es decir, una de las causales de disolución del matrimonio, tenemos entonces que afirmar que en el artículo 154 encontramos esas causales de divorcio, una de las formas de disolución del matrimonio. Primero, relaciones sexuales extramatrimoniales. Si eres infiel, ¿cierto? Si eres perro, si eres poligámico, vamos a decirlo así, puedes tú solicitar a un juez de la República el divorcio, ¿cierto?
obviamente con pruebas, con videos, con fotos, con lo que tengas. Grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley le impone. Recordemos, la cohabitación, ¿cierto? El deber mutuo, la ayuda mutua, el socorro, ¿cierto? O como padres. Los ultrajes, el trato cruel, los maltratos, ¿cierto? Es decir, además de que puedes solicitar el divorcio por maltrato, ultraje, puedes, a raíz de un tipo penal, denunciar por violencia intrafamiliar. La embriaguez habitual de los cónyuges. Si eres alcohólico, si eres alcohólica, ¿cierto? Puedes solicitar el divorcio. Podría solicitar el cónyuge el divorcio. Uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, ¿cierto? Eso está más que claro. Enfermedad o anormalidad grave o incurable. VIH, bueno, el cáncer no, pero situaciones, ¿cierto? Que de pronto generen o que sean a causa, ¿cierto? De uno de los cónyuges o que ponga en peligro la salud mental. Bueno. Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro. Entonces estás solicitándole a tu cónyuge que salga a robar contigo. Eso realmente es una causal de divorcio. La separación de cuerpos es un proceso judicial aparte en donde tú simplemente lo que haces es separar cuerpos, pero de pronto no bienes, ¿cierto? Eso es por un tiempo. Si tú tienes un tiempo separado, ¿cierto? Con esa persona se llama separación de cuerpos. Obviamente, la separación de cuerpos trae consigo la disolución del matrimonio y posterior la disolución de la sociedad conyugal. Ojo, esa separación de cuerpos puede ser judicial, es decir, directamente ante un juez, o de hecho, es decir, separación sin necesidad de que se haga ante un juez de la República. Obviamente, esa separación de cuerpos debe ser por más de 2 años. Y también tenemos el consentimiento de ambos cónyuges, es decir, ya no quieren vivir juntos, ya se detestan, el matrimonio, ¿cierto? Pasan 6 meses desde que se casaron, ya no se quieren. Y estoy siendo muy, podríamos decirlo, le estoy dando mucha vida al matrimonio, ya los matrimonios no duran mucho. Entonces, si ya no se quieren, si ya realmente ven que no funciona, ellos pueden, a través del consentimiento mutuo, divorciarse, ¿cierto? Entonces, una de las características, muchachos, de esto, cuando hay consentimiento, es que se puede hacer ante un notario. Si usted consiente la separación con esa persona, usted vaya ante un notario y evítese un proceso judicial. Estas causales, muchachos, que vemos acá, son para casos judiciales. Es decir, por ejemplo, te pillaron en una infidelidad, pero tú no quieres dejarla por las consecuencias que trae. Tú le dices, pruébame y yo te doy el divorcio. ¿Cierto? Pruébame y demándame y que el juez decrete el divorcio a través de una sentencia judicial, pero yo no te doy el divorcio. Esto es en caso tal de que no sea consentido, de que haya una litis, de que haya un conflicto. Pero si hay consentimiento, usted simplemente vaya a la notaría y hágalo vía notarial. Se evita tiempo, dinero. Ahora, no tanto dinero, porque cuando usted se va a divorciar vía notarial, necesita de un abogado para poder divorciarse. Es uno de los requisitos importantes y obligatorios. Claro eso, muchachos. Divorcio es igual a disolución del matrimonio. Claro esto de las causales del matrimonio, muchachos. Sí, señor. Bueno. Bueno, aquí vemos que se puede hacer en proceso de jurisdicción voluntaria, ¿cierto? Es decir, por mutuo consentimiento, usted puede ir ante un juez y decir, señor juez, decrete el divorcio. No es más. Obviamente eso trae unas consecuencias posteriores, como la disolución, pues, de la sociedad conyugal, que eso lo vamos a hablar en la próxima clase.
un proceso verbal, una litis, ¿cierto? Un proceso judicial. Cuando se vaya a divorciar, eso en el caso del matrimonio civil. Cuando hay matrimonio religioso se llama cesación de efectos civiles y separación de cuerpos. Eso tenganlo muy en cuenta, porque son diferentes, ¿cierto? Es la misma cosa, pero es un término totalmente diferente. Se pueden decretar medidas cautelares, es decir, circunstancias para poder garantizar algunas cuestiones, como por ejemplo autorizar la residencia separada de los cónyuges, ¿cierto? Hay alguna circunstancia de golpes, enfermedad, infidelidad, se puede autorizar la residencia separada. Poner a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges, ¿cierto? Es decir, se va uno de la casa y queda, por ejemplo, la madre con los hijos. Esas son medidas cautelares que garantizan, por ejemplo, la protección en caso de que haya alguna circunstancia que vulnere los derechos de la mujer, o pues vamos a decir de los cónyuges, cualquiera sea, de hombre o mujer, o de los otros miembros de la familia. Bueno. ¿Cómo termina el proceso de divorcio, muchachos? Una sentencia judicial, obviamente, y esto es muy terrible, muchachos, porque el proceso de divorcio también puede terminar con un desistimiento de las partes. Es decir, solicitaron el divorcio, buscaron el abogado, pero después se aman y se quieren. Entonces, eso es muy complejo. Obviamente los honorarios deben pagar. La separación de cuerpos, muchachos, eso también es un proceso judicial. O sea, se han separado, como causal de divorcio o como causal de disolución, podemos solicitar a través de la separación de cuerpos. Esa separación de cuerpos, es decir, dejarme con la esposa, ¿cierto? 2 años, por más de 2 años, mínimo 2 años, perdón. Efectos de la separación de los cuerpos, no disuelve el matrimonio, muchachos, pero suspende la vida en común de los casados. La separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente. Es decir, pueden separarse, pero ellos siguen con el vínculo matrimonial. Ojo que esa separación de cuerpos puede ser judicial como de hecho, es decir, simplemente se separan normal y listo, sin necesidad de acudir ante un juez ni ante un notario. Este proceso de separación de cuerpos también pueden hacerlo ante notario. Ojo, este proceso también es muy importante. Proceso de separación de bienes, estando casados, ¿cierto? Es decir, usted simplemente lo que hace es que quiere proteger sus bienes y hace la separación de bienes aún estando bajo la institución del matrimonio. Bueno. A ver, muchachos. Una de las consecuencias del divorcio es la disolución de la sociedad conyugal, ¿cierto? Ustedes saben, y ya les había hablado, de que una de las consecuencias es la formación de una sociedad conyugal. Es una de las consecuencias del matrimonio, es decir, los bienes de ambos cónyuges conforman lo que conocemos como la sociedad conyugal. La sociedad conyugal se disuelve primero por la disolución del matrimonio. Se disuelve el matrimonio, se disuelve de una vez la sociedad conyugal. Segundo, por la separación judicial de cuerpos. La separación de cuerpos inmediatamente produce la disolución de la sociedad conyugal. Por sentencia de separación de bienes, también se disuelve la sociedad conyugal. Por la declaración de la nulidad del matrimonio, de lo que habíamos hablado ahorita, muchachos. Por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, es decir, si yo estoy de acuerdo por escritura pública, ¿cierto?
disolver la sociedad conyugal, lo puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto es con respecto al matrimonio, ¿cierto? Esa institución social y jurídica por medio de la cual un hombre y una mujer, ahora ya ustedes ya saben que hay hay circunstancias en donde pues las personas homosexuales pueden unirse en matrimonio. Entonces, muchachos, esta ha sido la clase del día de hoy, ¿cierto? Vamos acá a dejar de compartir la pantalla. Muchachos, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Falta un tema, que es la unión marital, de hecho, que a la luz de lo jurídico, a la luz de la norma, produce casi, por no decir todos, los efectos del matrimonio, dependiendo de la forma en que se ve. Entonces, ese tema vamos a verlo el día sábado. Yo quiero que alguien aquí pues dé su consentimiento, ¿cierto? Así como si estuviéramos acá en un contrato solemne, muchachos. ¿Están de acuerdo, muchachos? Ojo que si no dicen nada, es silencio administrativo positivo. Profe, pues vean la clase y la harán, porque la verdad es que yo ahora, viernes, sábado y domingo, no voy a estar conectado. Yo me voy para una finca, entonces la verdad que yo veo la clase después. Bueno, sí, sí, no, eso no hay problema, David. Entonces, los invito, muchachos, a que nos reunamos el día sábado porque es un tema bastante extenso, ¿cierto? Entonces, esperemos a ver cómo transcurren las cosas y nos estamos viendo el día sábado. Ya ahí estamos hablando de poniéndonos en contacto para verificar en qué horario nos reunimos. Entonces, muchachos, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que haya quedado claro todo y pues nos vemos la próxima clase, muchachos. Bueno, profe, que la vaya bien. Igualmente.